Pues Paloma, la verdad es que mi relación con el sector es prácticamente toda mi vida profesional, porque desde que salí de la universidad, estudié ingeniería química, empecé a trabajar con temas relacionados con la salud ambiental. En primer lugar, con contaminantes orgánicos persistentes y su relación con la salud, ¿no? Y después fui evolucionando, pasando por diferentes puestos en la empresa, pero en los últimos años quizá es cuando más he intensificado mi relación con la sanidad ambiental como director de bioseguridad dentro de la Vacua. Entonces aquí he tenido la oportunidad, ¿no?, de profundizar mucho en aspectos de la sanidad ambiental como el control y la prevención de Legionela, también el control de plagas, pero también en los últimos años, desgraciadamente, en relación con la bioseguridad ambiental y todo lo relacionado con la pandemia y cómo hemos ido también evolucionando en la calidad del aire ambiente interior. Esta es un poco la relación que nos une tanto a mí profesionalmente como a mi empresa con la sanidad ambiental. Pues yo veo que nuestras necesidades, ¿no?, en la sanidad ambiental las podemos analizar en diferentes planos, ¿no? Yo creo que tenemos un plano normativo muy importante, es decir, creo que necesitamos que se adecúen algunas normativas. Perdona, Paloma, no recuerdo si esta pregunta teníamos otra de retos. Sí, pero es cuestión de Legionela. Vale, perfecto. Pues aquí, en necesidades y retos del sector de la sanidad ambiental, yo creo que tenemos como diferentes planos, ¿no? Uno más técnico y otro más de mercado. El que es más técnico, claramente nuestras necesidades pasan por una adaptación a la normativa, es decir, hay previsión de que haya muchísima actualización de normativa, y un ejemplo de ello es el PESMA, el Plan Estratégico de Sanidad y Medio Ambiente, publicado tanto de manera conjunta entre el Ministerio de Sanidad y el MITECO, donde claramente se establecen líneas de desarrollo conjuntas y estratégicas que redundarán, ¿no?, en desarrollo normativo. Y dentro de este plano técnico, yo creo que la cualificación de los profesionales del sector es otra de las grandes necesidades, que ya lo es, pero que lo será aún más si cabe con las nuevas reglamentaciones, como por ejemplo la entrada en vigor del nuevo Real Decreto de Legionela y todas las nuevas normativas que se adecúen. Y luego, desde el plano más de mercado y de negocio, un poco y volviendo a las conclusiones de los estudios que hemos ido haciendo sobre el sector desde ANECPLA, pues obviamente, como ha pasado en multitud de la mayoría de sectores de servicios en España, partimos de una base de pymes, ¿no?, muy atomizada, y la concentración del sector por adquisiciones, por inversiones de empresas, en un sector que ahora empieza a estar, tiene un interés diferente al prepandémico, porque se ha erigido como un sector estratégico y de primera necesidad, pues también nos plantea una nueva adecuación, profesionalización del sector y un nuevo entendimiento del sector. No me considero muy preparado para hablar de este tema, porque a nivel europeo conozco poco la normativa, el detalle de la normativa de aplicación, pero por lo que he podido estudiar en algunos casos con Reino Unido, o Francia o Alemania, principalmente en el campo de legionelosis, que es una de mis especialidades, hay un cambio, hay un entendimiento diferente, ¿no? O sea, el objetivo obviamente es el mismo, es controlar el riesgo de proliferación de Legionela, pero la forma de abordarlo es completamente diferente. Mientras que nosotros tenemos un esquema, ¿no?, de actuación, de un plan de actuación
muy pautado. En otros territorios se aborda desde una perspectiva más de comenzar primero por la evaluación del riesgo para pautar el plan de mantenimiento que mejor se adecue a esa evaluación del riesgo. Según hemos podido ver en los documentos, en el texto, ¿no?, del nuevo Real Decreto, de la propuesta de este borrador, damos un paso hacia esa nueva filosofía de darle mayor peso a la evaluación de riesgos que a un plan específico. Pero esta quizás sería, ¿no?, la principal, en el campo de la legionela, la principal diferencia. Después, en el manejo de biocidas, lo que también he podido observar es que nuestra normativa en España está mucho más desarrollada. Es decir, existen funciones, es decir, los profesionales, la cualificación profesional y las condiciones de aplicación están mucho más desarrolladas. Y con esto no estoy diciendo que sean más exigentes, ¿no? Estoy diciendo que están mucho más desarrolladas que en algunas normativas, como por ejemplo la de Francia, ¿no?, donde el uso de biocidas no tiene la misma clasificación o teniendo la misma clasificación, no regula los mismos escenarios de aplicación desde un punto de vista de la seguridad que el nuestro, ¿no? Entonces, hablaría de un sector de la sanidad ambiental muy avanzado, más regulado, ¿vale?, y con menos peso sobre la evaluación del riesgo, y más peso normativo, es decir, del desarrollo de un Real Decreto. Y ahí es donde tenemos, ¿no?, que hacer nuestro balance de las ventajas y las inconvenientes que cada modelo tiene. Pero desde luego que muy avanzado y mucho más desarrollado en el ámbito de manejo de biocidas en el resto de países de la Unión Europea. Y si me permites, otro entorno que sí conozco bien, que es el entorno más internacional, más Latinoamérica, pues la verdad es que la sanidad ambiental, ¿no?, el entendimiento de la sanidad ambiental es bastante diferente entre las diferentes regiones del mundo, porque en Latinoamérica la aproximación, ¿no?, es más desde una aplicación más de plaguicidas, ¿no?, incluyendo agrícolas y no agrícolas en el mismo grupo, y se hace más complicado encontrar, ¿no?, ese apoyo legal que se traduzca en una mejora de la sanidad ambiental, ni hablar de prevención de legionelosis ni calidad del aire, que no está para nada desarrollado en esa latitud. Expocide Iberia para mí es una oportunidad excepcional por diferentes motivos. Tanto técnico, es decir, es un foro muy importante para los profesionales del sector, porque se abordan temas de alta relevancia para el sector. Además, el portfolio de temas es muy amplio para que casi todas las empresas del sector de la sanidad ambiental, independientemente de nuestra especialización, nos sintamos representados. Realmente el retorno de experiencias y aunando los puntos de vista de todos los que conformamos este sector, es decir, desde las autoridades de salud pública a las empresas que nos dedicamos a esto, como los fabricantes y proveedores del sector, ¿no?, y incluso a veces, ¿no?, buscando también ese punto de vista del usuario final, es decir, del que recibe los servicios que nosotros ofrecemos, se ven reflejados en el programa de Expocida. Entonces, creo que es un evento muy importante porque intenta aunar todos los puntos de vista, ¿no?, la cadena de la sanidad ambiental desde el principio hasta el final. Y luego, desde el punto de vista de mercado, ¿no?, de negocio, de feria, ¿no?, vamos a hablarle más de feria. Yo creo que es indiscutible el liderazgo que Expocida tiene en nuestro sector. Es decir, no existe otro evento en el que de esta manera, de este concepto de feria,
se den lugar, ¿no?, esta concentración de empresas dedicadas para poder compartir, ¿no?, y hacer también cumplir también esa función de negocio, que es un sector, ¿no?, industrial y de servicios, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad doble, ¿no? Con respecto al tratamiento de Legionela, nuestras empresas de sanidad ambiental, bueno, me cuesta un poco hablar sobre lo que debería hacer cada uno, ¿no? Yo, si me permites que matice un poco la pregunta hacia más, ¿no?, cuáles son las tendencias o cuáles serían, ¿no?, los retos que se nos plantean con respecto a la Legionela a las empresas de sanidad ambiental. Claramente, tendremos que aprender a evaluar el riesgo de proliferación de Legionela sin un real decreto que nos diga en la mano cuántas muestras hay que tomar, en qué puntos y qué hacer con los resultados, porque cada vez más, ¿no?, vamos hacia esos modelos más anglosajones, ¿no?, donde ponemos primero la evaluación de riesgo para definir los planes de control. Y la realidad es que cuando lo haces en instalaciones, es decir, realizas ese ejercicio de decir, bueno, no voy a cumplir lo que dice la legalidad, sino que voy a analizar cuáles son las necesidades de mi instalación. Encuentras realmente una mejora y encuentras realmente una reducción del nivel de riesgo. Entonces, eso por un lado. Por el otro, llevamos diciéndolo ya algunos años. Y la situación de la pandemia ha venido a agravar quizás esta situación, que es que los niveles de Legionela ambiental van en continuo crecimiento, a la vez que también van en continuo crecimiento el reporte de los casos. No durante este año de pandemia, porque hemos estado encerrados en casa, pero sí claramente con los positivos ambientales. Es decir, las empresas que nos dedicamos a esto coincidimos en que cada vez tenemos que hacer más tratamientos correctivos por positivos de Legionela porque los niveles ambientales están en continuo crecimiento. Esto tiene diferentes lecturas. Algunos expertos dicen que el cambio climático está afectando porque el aumento de la temperatura y el alargamiento de las épocas calurosas están haciendo, ¿no?, que las condiciones para la proliferación de Legionela, ¿no?, estadísticamente se amplíen, ¿no? Entonces, esto es un. En segundo lugar, tenemos la edad de las infraestructuras, ¿no? Es decir, tenemos un decreto muy antiguo del 2003 que obligó una revisión, pero ahora quizá no es el momento, llevamos mucho tiempo sin revisar la norma. Esto puede redundar en la edad de las infraestructuras, en el relajamiento de los planes de mantenimiento. Y por último lugar, en todo este punto, yo creo que es importante volver otra vez, ¿no?, algo que hemos aprendido también en estos últimos años, ¿no?, a volver otra vez a dar a la ciencia y prospectar aquellos aspectos que sabemos que existen desde un punto de vista científico, que sabemos cómo impactan, y después intentar llevarlos hacia la realidad, ¿no? Me estoy refiriendo principalmente pues, a la relación completamente conocida y muy desarrollada, pero que todavía tenemos que trabajar para conseguir definirla mejor y llevarla a los planes de mantenimiento, que es la relación de Legionela con el biofilm y su asociación con amebas y protozoos. Es decir, si desde el conocimiento de la ecología, ¿no?, que la primera clase de ecología de Legionela que recibimos es que Legionela se desarrolla en los biofilms y encuentra sus reservorios, ¿no?, en los biofilms y en su asociación con amebas, ¿no?, pues cuando estamos viviendo este aumento constante de las concentraciones y de los niveles de Legionela ambiental, pues lo importante es volver a este punto, ¿no?, para ver qué nos puede aportar, llevárnoslo a los planes de acción y modificar las evaluaciones del riesgo que hagamos. Porque al final, ¿no?, de las cuentas lo que nos está diciendo es que quizá desinfectando el agua, con un buen plan de desinfección del agua, no será suficiente. Entonces, bueno, pues un poco aquí es donde yo veo que los retos, ¿no?,
del sector de la sanidad ambiental. Y luego también creo que tenemos retos muy importantes en asumir tecnología. Es decir, asumimos que la tecnología del sector va a venir por la digitalización, pero no asumimos que hay tecnología para hacer los programas de mantenimiento de manera diferente. Asumir las técnicas rápidas de detección de legionela. Asumir tratamientos que no pasen por elevar las concentraciones de cloro, que pasen por utilizar otros productos, por utilizar tratamientos físicos, por utilizar tratamientos, ¿no?, de efecto continuado. Hay muchísimas soluciones en el mercado tecnológicas, pues yo creo que el reto también es, ¿no?, elevar a un plano diferente el uso de estas tecnologías que están registradas, que están validadas, para poder hacer las cosas diferentes y tecnificar el sector no solo desde el punto de vista de la digitalización, sino desde el uso de la propia tecnología. Nos enfrentamos a un reto mayúsculo para los siguientes años en organismos activos en agua. A mí me gustaría, se dice de muchas maneras, pero déjame que utilice un acrónimo que leí el otro día que lo define muy bien y que además tiene un nombre que crea impronta, es decir, se te queda ese nombre, que es escape. Escape es lo que nos va a dar grandes quebraderos de cabeza en el futuro, y ahora te lo desarrollo. La otra manera de llamarlo es resistencia a antibióticos. Escape son las seis es E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Legionella, ¿vale? Son ese grupo de bacterias, ¿vale?, de 6 bacterias que están, Staphylococcus, que están, donde se está estudiando que hay una clara resistencia a los antibióticos, que está generando, ¿no?, que los antibióticos convencionales no sean efectivos para tratar la infección por estas bacterias. Algunas de ellas con muchísimo peso del sector de transmisión en el agua. Llámese Legionella, llámese E. coli o llámese Pseudomonas. A mí me gustaría que nos quedáramos con un dato. El peso de Legionella es muy importante porque los brotes que se pueden causar, ¿no?, de Legionella pueden afectar a muchísimas personas, pero si vamos a un entorno hospitalario, la gran mayoría de las enfermedades nosocomiales se deben a infecciones con Pseudomonas. No queremos decir que todas las Pseudomonas estén en agua, pero el agua es, y el biofilm, ¿vale?, otra vez vuelven a poner el foco en algunas bacterias, y el agua como vector de transmisión, el agua potable, ¿no?, a veces como vector de transmisión es muy relevante para la relación con este tipo de bacterias. Así que, si me permite resaltar uno, yo diría que la resistencia a antibióticos y su visión en un entorno One Health. No nos quedemos solo con el agua, sino cómo va a afectar, ¿no?, a cómo desde las aguas residuales, ¿no?, en este vertido, ¿no?, que es un mix de antibióticos que estamos excretando, ¿no?, y de bacterias ambientales, y una fuente principal de reentrada de bacterias al medio ambiente. Y todo esto va a condicionar los tratamientos que se realicen en las plantas depuradoras, los límites de vertidos y el vertido que se hace a los cauces públicos y el uso del agua para fines de agua regenerada, es decir, la reutilización del agua, y cómo, ¿no?, nueva tendencia, ¿no?, de comportamiento de las bacterias con respecto a los antibióticos, al final, ¿no?, cómo cierra el ciclo en la salud humana y en la salud animal, porque el mayor uso de antibióticos se da en la sanidad animal. O sea, más o menos podríamos decir que se consumen tantos antibióticos en salud animal como en salud humana, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esta perspectiva One Health. Si ponemos el foco en el agua, yo la centraría en resistencia a antibióticos como el hecho principal, como un hito principal entre el agua y los organismos nocivos. A nivel estadístico, yo creo que podríamos posicionar a Pseudomonas
un elemento a observar, ¿no? Como un nuevo agente a observar en lo que conocemos sobre el agua como vector de transmisión de algunas bacterias o de algunas enfermedades, ¿no? Producidas por bacterias, por ser un poco más exigentes en la manera de decirlo. Quizá pseudomonas, pero bueno, la OMS ya nos da algunas pistas, nos habla de micobacterias no tuberculosas, que también están puestas, nos habla de Sigelia, nos habla de Klebsiella, nos habla de Salmonella, obviamente, nos habla de coli, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a observar siempre la calidad microbiológica de las aguas en base a indicadores. Entonces, hablamos sobre bacterias coliformes, hablamos sobre bacterias aerobias, hablamos sobre algunas patógenos como Clostridium perfringens, pero más como la información que nos dan sobre la efectividad de los tratamientos de desinfección que estamos llevando a cabo, ¿no? Y cuando nos vamos a abrir un poco más y poner el foco y decir, sí, pero desde el punto de vista patógeno, pues la OMS ya nos da algunas pistas y nos lleva hacia Legionella, hacia Pseudomonas, nos lleva hacia E. coli, nos lleva hacia Salmonella, nos lleva hasta Sigelia, nos lleva a las micobacterias, y es un poco donde estarían, pero si me permitís, un poco por los últimos estudios de enfermedades nosocomiales en hospitales, quizá Pseudomonas es la que pueda preocupar de aquí en el corto plazo más. Muchas gracias por esta entrevista en la que poder compartir mis inquietudes y mis reflexiones sobre el sector de la sanidad ambiental en España, y como tú dices, nos vemos en Expocida.